mañana saludamos al general en servicio pasivo de la Policía Nacional, Abraham Correa, hoy especialista en temas de seguridad, quien nos acompaña esta mañana precisamente para hablar sobre este tema que dentro de la agenda del nuevo gobierno está dentro de sus prioridades. Solo después de la vacunación hay que reactivar la economía, sí, pero también tiene que existir una reactivación social, dicen desde varios gremios. Uno de ellos, por ejemplo, la Federación Nacional de Cámaras de Turismo. Y claro, ¿cómo se va a reactivar la economía? ¿Cómo se va a reactivar el turismo si hay temor de salir a las calles? No, nadie sabe cuándo puede ser objeto de un asalto y de un asalto con violencia. Y sí, porque nuevamente se empiezan a registrar casos en los que te matan por robarte un celular. General Correa, muy buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo fraterno a todos los radioescuchas y a todos quienes hacen esta prestigiosa radiodifusora. General, usted ha sido muy crítico en la forma en la que se ha manejado la seguridad durante los últimos años. Y me refiero precisamente a lo que se hizo durante el gobierno de Rafael Correa y durante el gobierno de Lenín Moreno, que fue la continuidad de este modelo de gobierno. A su criterio, ¿la fuerza pública ha quedado desprotegida, desmantelada, quizás, y hay temor de actuar contra los delincuentes que hoy están más organizados y mejor armados, por ejemplo? Realmente los gobiernos que fenecieron desmantelaron a la fuerza pública y es evidente y eso lo conoce la ciudadanía. La fuerza policial fue desmembrada. Prácticamente fue debilitada en cuanto tiene que ver con la seguridad interna. Se los dividió y se los ubicó en diferentes sitios, casualmente para que no haya esa fuerza, para ellos protegerse de las situaciones que podrían, según ellos, darse con una alteración de los servidores policiales. Entonces recurrieron a debilitarla y a desmembrarla poniendo 5 policías por acá, 10 por acá, un PAI por un lado, un OPC por otro lado, es decir, prácticamente le quitaron su fuerza de ejecución a la institución policial. Lo mismo sucedió con Fuerzas Armadas, que prácticamente desmantelaron toda la seguridad de nuestras fronteras. Y los resultados que se dieron, todos los conocemos. Lo que sucedió entonces fue nefasto esta situación. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tuvieron que permanecer prácticamente casi inactivas, porque todo ese poder que ejercieron los gobiernos que fenecieron lo tenían a su favor y solo se cumplían las disposiciones que ellos los daban. Cuáles debían ser detenidos, cuáles no debían ser detenidos, cuáles debían ser juzgados, cuáles no debían ser juzgados, cuáles debían ser eliminados, cuáles no debían ser eliminados o perseguidos. Algunos casos se han dado. Se politizó en todo caso el manejo de la seguridad, que es un tema que tiene que ser manejado de forma técnica. Solamente fue disposiciones emanadas del Ejecutivo. Nadie podía tomar ninguna decisión. Los mandos policiales, los mandos Fuerzas Armadas prácticamente fueron minimizados y todo lo que se tenía que hacer tenía que pedirse la respectiva autorización para poder realizar cualquier gestión. Entonces no tenían poder de decisión. A la Policía Nacional se le quitó su personería jurídica. Sus mandos no podían tomar decisiones ni realizar planes porque se creó un ministro de Seguridad Interior. Entonces, él era el que disponía, el que hacía los planes, el que ejecutaba situaciones que el Ejecutivo lo generaba. Así se vivieron todos estos años y la fuerza pública prácticamente dejó de accionar. Es por estos
¿sí? Por estas situaciones, los resultados que hoy estamos viviendo, porque se dejó las puertas y ventanas abiertas para que la delincuencia haga de las suyas. Se les dio todas facilidades, se les minimizó la acción y comprometió la acción de jueces, fiscales que también se ingresaron a estas situaciones donde todos fuimos testigos de que ningún juicio, ninguna situación en contra de las víctimas se podía realizar. Esto es realmente lo que nosotros vivimos y que la ciudadanía tiene que recordarlo. Sí, general, también durante el gobierno de Rafael Correa se dio de baja a una ley de seguridad que tenía al menos 30 años de vigencia, ¿no? Con el argumento de que había que actualizar su contenido a propósito de nuevos escenarios en materia de seguridad que había que enfrentar. En el gobierno del presidente Rafael Correa, pues se hizo una reforma y se presentó su propia ley de seguridad vigente a la fecha. El gobierno de Moreno entregó a la Asamblea Nacional en 2018 el Código de Seguridad Pública y del Estado, que contiene 4 cuerpos, entre ellos seguridad interna, externa y un apartado específico sobre riesgos. Finalmente, desde su punto de vista, ¿se ha perdido demasiado tiempo en la modernización de las estrategias de seguridad? Porque es realmente impresionante. Nosotros como periodistas todas las semanas estamos reportando ya al crimen organizado desbordado. Es decir, se incautan ya no pistolas y cuchillos, sino rifles, bazucas, incluso granadas. En este tema, desde su punto de vista, el Estado ha ido perdiendo terreno. Hay que modernizar la política en materia de seguridad. ¿Qué hacer? La seguridad es responsabilidad del Estado, destinado fundamentalmente a lograr el bienestar, la paz y la tranquilidad digna de los ciudadanos. Y eso es lo que el Estado no ha hecho todos estos años. Al contrario, como manifesté hace un momento, se dio rienda suelta y se conformaron grupos delictivos. Los choneros decían que son brazo armado del Ejecutivo, del gobierno, y que eran los que eliminaban a los opositores. Se intentó crear la milicia, una fuerza de seguridad del gobierno. Tantas situaciones que se pretendieron, pero que no tuvieron un final positivo. No se logró, menos mal para el bien del Estado ecuatoriano. Y los delincuentes tuvieron todas las prerrogativas, tuvieron todas el apoyo para ingresar armas de todo calibre. Usted recordará que también se culminó la ley, la tenencia de armas de los ciudadanos. No se autorizó absolutamente a nada tener armas en su casa o llevarlas consigo o tener en sus negocios. Toda esta situación prevaleció a favor de los delincuentes. Hoy vemos que como la ciudadanía no tiene un arma, no tiene un permiso para portar armas, los delincuentes ingresan a los domicilios, a los negocios, a los bancos, sabiendo que nadie puede contrarrestarlos y tienen la facilidad para realizar lo que ellos quieren. Estas armas de grueso calibre, que solamente son usadas por fuerzas armadas, la tienen los delincuentes, mientras la institución policial no lo tiene. Es una desventaja grande, pero que el gobierno jamás lo permitió, porque sabía que si la policía y el Fuerzas Armadas tenían todas estas armas, la situación hubiera sido diferente. Pero General, ¿le parece a usted que el tema de la seguridad se soluciona armando a la ciudadanía, armando a los civiles? Le consulto, porque a mi criterio, no. A mi criterio lo que tiene que haber es un empoderamiento de la fuerza pública ya existente, es decir, darle las armas necesarias a los policías y a los militares y las facultades legales para actuar en contra de los delincuentes. Pero en un país como Ecuador, donde vemos que todos los días hay asesinatos con cuchillo, con lo que haya a la mano, armar a la gente sería, yo creo, una de las peores ideas que se puede plantear. ¿Usted cree que es una solución? En general, le consulto como especialista. Mire, yo no estoy manifestando que se arme a la gente.
Lo que estoy manifestando es de que la ley de armas existió. La tenencia de armas existió siempre. La ciudadanía, a base de los requisitos indispensables, tenía su arma en su domicilio, en sus negocios, o los podía aportar con autorización correspondiente, y ahí no hubo guerra, ahí no hubo enfrentamientos, en absoluto. Los ecuatorianos vivíamos tranquilos. O sea, no estoy diciendo yo que hay que armar a la gente. Lo que digo es que con todos los rigores de la ley, tiene que volver a tenerse la ley de armas, aportar las armas, pero con las personas, ciudadanos que cumplan los requisitos que sean fundamentales y que sean drásticos para que no exista esta situación que usted manifiesta de que armar a la ciudadanía, armar al pueblo. No se trata de eso, porque no todos van a tener acceso a aportar las armas, sino quienes necesitan tenerlo por sus negocios, por sus actividades, como lo era antes. Años vivimos siempre así y nunca sucedió absolutamente nada fuera de lo normal. Es un tema interesantísimo para el debate. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Estamos dialogando con el general en servicio pasivo de la Policía Nacional, Abraham Correa, especialista en temas de seguridad. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos. General, muchas gracias por acompañarnos aquí en Caché Noticias. Ahora hablemos sobre la participación de estos adolescentes, que es cada vez más común en los hechos delictivos. Ya hemos visto en varias ocasiones quiénes son los autores de los crímenes, ¿no? El común denominador cada vez va siendo más adolescentes y cada vez menores, porque antes se decía 17 años, 16 años, ahora hay hasta de 14 años. ¿Con qué facilidad pueden ser ellos reclutados por las bandas delictivas? Sí, las organizaciones criminales ven que esta opción de los menores les va a dar réditos, por eso los reclutan. Es el semillero para ellos. Ellos abren el camino y los menores que son inimputables ejercen los asesinatos. Son los que disparan, son los que asesinan, porque les convence de que ellos no pueden ser enjuiciados legalmente, porque son menores de edad. Entonces, solamente tienen opción a actividades socioeducativas. Si han cometido un crimen, el juez lo que hace es entregarles a sus padres para que permanezcan en sus hogares, para que sean vigilados por ellos, y encima de eso también ponen a un policía si es necesario. Entonces, estas situaciones permiten de que el menor, sabiendo que no va a ser imputado, que no va a ser enjuiciado, entonces tiene toda la libertad para cometer hechos delictivos que les permiten seguir cometiendo uno y otro, y esta situación que son hasta como pruebas que las bandas criminales los ponen a estos menores, les van lavando su cerebro, como se manifiesta en el argot popular, para convencerlos y decirles que a futuro serán los líderes de estas bandas delictivas. Con este preámbulo es lo que estos menores ingresan directamente y después a futuro son líderes de estas organizaciones. Pero, ¿y cómo los enganchan? ¿Qué les ofrecen al inicio? Porque no creo que de entrada les dicen, toma el arma para que hagas este tal trabajo. ¿Cómo los enamoran para que puedan empezar en este mundo? Son dos opciones. La una que es voluntaria y la otra que es exigida. Exigida, ¿por qué? Porque a lo mejor sus padres tienen alguna relación con estas organizaciones delictivas, alguna deuda de dinero, alguna deuda de droga, de alcaloides. Y la otra, la voluntad de estos menores que no son educados, que no tienen opción en educación, ¿verdad? Una unión familiar que prácticamente pasa en las calles. Entonces, este es el caldo de cultivo que las bandas criminales, que estos criminales aprovechan esta oportunidad de estos menores que están en las calles para convencerlos y de esta forma ingresarlos a estas acciones delictivas y siendo ya prácticamente los gatilleros los que cometen los crímenes, para que de esta forma ellos no enfrentarlos la situación legal, sino los menores que, como le manifiesto, no tienen
ninguna situación legal que afrontarlo, sino ir a sus domicilios, pasar en sus domicilios o en algún centro de reclutamiento que a poco rato ellos se liberan, se huyen y continúan cometiendo los ilícitos. Y a eso le iba a preguntar, estas actividades socioeducativas, ¿a qué se refieren? ¿Qué hacen con los chicos que son encontrados culpables, ¿no? Que se ha demostrado que ellos participaron en determinado asesinato? ¿Qué se hace con ellos? ¿Se los envía a la casa y...? Exactamente, eso es lo que las leyes nuestras no previenen estas situaciones. En otros países las leyes son más severas y el menor que cometió un delito es juzgado igual que los mayores. Pero acá nuestras leyes son tan benignas, dejan puertas abiertas para que el menor, en vez de rehabilitarse, siga cometiendo hechos delictivos. Si va a su domicilio, le dice a los padres, tienen que cuidarle, no dejarle salir, tienen que hacerle estudiar, tienen que enseñarle modales, tienen que enseñarle cívica, moral, para que ellos puedan rehabilitarse. Nadie más puede hacer eso. Entonces, el menor pasa en su domicilio como que no ha pasado nada, no ha sucedido nada, sabiendo que es el autor de un asesinato. O sea, regresa al mismo lugar donde las bandas delictivas lo encontraron para reclutarlo. Así es. Y siguen en contacto con esas personas, siguen en relación con esas personas, va creciendo, van pasando los años, después ya la vemos luchando por el liderato, ya enfrentándose a los propios líderes para ellos tomar la posta y seguir adelante con mejores perspectivas para la organización criminal. Ahora, hay un caso también muy particular que me llamó la atención. Hace unos días atrás se registró en el Cantón Durán, muy cerquita de acá. Una persona, un gatillero, habría estado circulando por todo el cantón y en 4 ocasiones se lo identificó por la moto en la que estaba. Ese mismo día intentó asesinar a 4 personas, a 2 de ellas dejó heridas. ¿Cómo es posible que un hombre haya hecho ese encargo en un solo día, en una motocicleta, y que no haya ningún control que lo hubiese detenido, porque andaba con un arma? Así es. Vemos que en el país ninguna zona está libre de estos hechos delictivos. Los ciudadanos ecuatorianos estamos tomados por las organizaciones criminales, por los delincuentes que usando sus armas asesinan a sus oponentes, asesinan a quienes no están de acuerdo con ellos o quieren intervenir en su territorio. Estos menores son los que, utilizando diferentes medios de movilización, con una consigna de sus líderes, van y cometen los hechos delictivos contra determinados blancos que son especificados por quienes realmente los ordenan. Así es lo que se sucede. Lo importante es que aquí la Policía Nacional, a través de sus servidores policiales, no puede cumplir a cabalidad estas acciones, porque realmente se ve huérfano de un respaldo político, de una decisión del Ejecutivo para poder llevar a acciones. Porque cada vez que esto sucede, vemos que malos jueces, malos fiscales se unen a estas bandas delictivas, realizando acciones que les permiten darles la libertad a estos mayores o menores que llevan adelante estos hechos delictivos con estas medidas sustitutivas de este Código Orgánico Integral Penal, que prácticamente debe desaparecer porque es permisivo, es el que prácticamente les protege a los delincuentes y no a las víctimas. Unas medidas sustitutivas donde el delincuente no queda detenido, va a su domicilio, se presenta cada 15 días, no puede salir del país, le ponen un grillete, y este grillete ya lo muestran como un galardón que ellos han ganado. Y en todos los niveles, doctor, yo sé esta pregunta negativas es muy para la difícil. sociedad. Disculpe que lo interrumpa, yo sé que esta pregunta es muy difícil, doctor, pero a corto plazo, en general, a corto plazo,
¿Qué podemos hacer? Mire, la situación es tan grave que ya se debe tomar decisiones profundas. Y permítame expresar un argot taurino. Al toro hay que agarrarle por las astas, por los cuernos, para poderlo controlar. Así dice el torero. De igual forma, si el Ejecutivo, si el gobierno central no toma las medidas drásticas, profundas y determinantes, esta situación será más difícil y puede haber un estallido social. Es importante esto. Ya vemos hoy que como no hay decisión del gobierno, no hay decisión de las autoridades, mire, en los barrios se están ya reuniendo los ciudadanos y han pedido apoyo a la fuerza pública y han pedido apoyo a los medios de comunicación para hacer conocer sus problemas y pedirle al Ejecutivo que solucione los problemas de seguridad, porque los asaltos, secuestros, asesinatos, violaciones son de todos los días y en todo el país. Entonces, mire estas cuestiones que se están realizando. Otras comunidades ya hacen justicia por su propia mano y esto cada vez va aumentando, porque realmente las acciones de la justicia no camina, ha perdido la credibilidad de los ciudadanos. El Ministerio Público, con malos servidores, con malos fiscales, no puede concretar las actividades, no se unen. Entonces, salvo honradísimas personalidades que sí trabajan, la mayor parte se une a los delincuentes porque con sus medidas, con sus acciones, permiten que los delincuentes salgan de las cárceles y sigan cometiendo errores. Y ellos prácticamente, como conocemos todos, se van llenando los bolsillos de dinero y no les importa lo que pasa en la sociedad. Estos malos servidores, estos malos jueces, estos malos fiscales prácticamente fueron designados por los gobiernos que fenecieron. Entonces estamos ante una situación muy difícil. Esto tiene que cambiar. El gobierno central tiene que tomar en consideración esta situación, la seguridad, igual que las otras situaciones que el Estado vive, prácticamente tienen que ser tomadas en cuenta. Y con eso me voy a quedar, general. Se necesitan cambios urgentes para evitar un estallido social a causa de esta violencia que cada vez está más agresiva. Muchísimas gracias, general Abraham Correa, por acompañarnos hoy en Caché Noticias. Gracias por la invitación. Buenos días. Hemos conversado con el general en servicio pasivo, ahora experto en materia de seguridad, Abraham Correa.